Muy buenos días. Espero hayan amanecido de una manera excelente, con muchas ganas y actitud positiva para esta mañana. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a tratar de ver lo más importante en relación a lo que se entiende de una escena del crimen. Quiero, por favor, que ustedes estén conscientes que esta segunda hora de clínicas penales corresponde a la sección F, ¿no? A la sección F, y que se mantengan conectados porque cuando estemos finalizando la actividad del día de hoy, les voy a comunicar información que considero importante en relación a un trabajo que se les va a hacer llegar para que lo trabajen de manera grupal. Solo quiero verificar si me pueden confirmar si escuchan de manera correcta o tienen algún inconveniente para poderlo hacer. Sí se escucha, José Antonio. De acuerdo. Entonces esperemos que no haya ningún inconveniente con la señal, ¿verdad? Les indicaba que el tema del día de hoy es el de la escena del crimen. Dentro de lo que es el derecho penal, dentro de lo que es el derecho penal por sí o un hecho criminal no surge solo, ¿no? Surge a consecuencia de lo que se lee del, de lo que puede suceder. Solo voy a ver si me ubico con un poquito más. ¿Cómo está en relación al volumen en este momento? Les decía, ¿verdad? Que un hecho criminal no nace solamente así por nacer, ¿verdad? Un hecho criminal surge a consecuencia de un lugar de comisión de los hechos, de un lugar de omisión de acciones, y que a ese lugar se le conoce como escena del crimen, ¿verdad? Elena, ¿ahí se escucha mejor? ¿Qué es lo que debemos de entender en relación a una escena del crimen? Pero cuando uno busca qué es una escena, qué es un crimen, se pueden entender o se pueden encontrar las definiciones de manera separada, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que una escena es un suceso o manifestación de la vida real que se considera como un espectáculo digno de admiración, digno de atención,
Entonces, eso es lo que de acuerdo al diccionario de la Real Academia podemos entender como una escena, ¿no? Un suceso o manifestación de la vida real que se considera como un espectáculo, solamente entendiéndolo como escena, ¿no? ¿Y qué es lo que ese mismo diccionario de la Real Academia menciona como crimen, ¿no? Dice delito grave, acción indebida o reprensible, ¿no? Suceso o manifestación de la vida real que se considera como un espectáculo digno de atención. Aquí ya no es digno de, en relación a entenderlo como admirarlo, sino digno de atención, proveniente de un delito grave o acción indebida o reprensible. El crimen ya es otra situación, un suceso de la vida real que es necesario ponerle atención porque es a consecuencia de un delito grave. Ahora miremos, según la ley, según la ley, ¿qué entendemos como escena del crimen? ¿No? Según la ley, ¿qué entendemos ya como una escena de crimen? Así, ¿qué es lo que establece la ley en relación a la escena de crimen? ¿Quién me lo dice? José Antonio. Que de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que debemos de entender por escena del crimen? ¿Qué dice el artículo 20 del Código Penal? El artículo 20, antes de mirarlo, decimos nosotros que la escena del crimen es el lugar en donde se produce un hecho calificado como delito y que queda sujeto a una investigación, ¿no? También, también se dice que la escena del crimen no es solamente el lugar mismo de la comisión de ese hecho delictivo, porque incluye los accesos, zonas aledañas e inclusive vías de escape. Miren ustedes qué es lo que establece el artículo 20. ¿Qué es lo que establece el artículo 20? Así como Delmi lo señala, ¿verdad? Ese artículo 20 dice lo siguiente. Lugar del delito, ¿verdad? El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción emitida. Entonces,
¿Qué, qué es la escena del crimen? Es el lugar en donde se produce un hecho calificado como delito y que queda sujeto a una investigación, ¿no? Incluye, como ya les mencioné, los accesos, zonas aledañas e inclusive vías de escape, ¿no? ¿Siguen teniendo problema para escuchar? Permítame un momentito solo a ver si cambio de audífonos para ver si eso puede hacerlo. ¿Me escuchan acá? ¿Me escucha por acá? ¿Me escuchan mejor sin audífonos? Bueno, vamos a hacerlo por acá. Entonces decíamos, ¿no? La escena del crimen es el lugar donde se produce un hecho calificado como delito y el cual queda sujeto a una investigación, ¿no? Así lo establece el artículo 20 del Código Penal. Se dice también que la escena del crimen constituye la mayor fuente de indicios que nos puede conducir al conocimiento de la verdad, ¿no? Y por ello a la reconstrucción de los hechos sujetos a una investigación. Se dice también que a consecuencia de esa escena del crimen, el procesamiento correcto de ese lugar donde se cometió o dejó de realizarse la acción, se puede obtener a consecuencia de ellos el descubrimiento de una verdad histórica, ¿no? Así de forma, así de forma sencilla, ¿no? Vamos ahora a ver la importancia de un buen procesamiento de una escena del crimen. La importancia de un buen procesamiento de la escena del crimen. La primera se dice, ¿no?, que es importante un buen procesamiento de la escena del crimen porque es el lugar donde se puede obtener la mayor fuente de indicios y evidencias para una investigación, ¿no? Esa es la primera causa para entender por qué es importante un buen procesamiento de una escena del crimen. Una segunda razón importante para el buen procesamiento de una escena del crimen es porque el sistema penal acusatorio, exige que se incorpore cada vez más evidencia material y científica, porque con ello, especialmente con la evidencia científica, el juez al momento de resolver
tendrá menos problemas, menos dificultades para establecer si se acredita o no un hecho, si existe o no acreditada una responsabilidad y que a consecuencia de ese hecho la persona merezca una sanción. Y una tercera causa por la cual es importante un buen procesamiento de la escena de crimen es porque realizando de manera correcta el procesamiento de esa escena de crimen, la mayoría de los casos se va a llegar a establecer y a resolver de la mejor manera. Se va a evitar con ello caer en la impunidad, en lista negra o cifras negras de casos no resueltos. Esas son las tres causas por las cuales es importante un buen procesamiento de la escena de crimen. Vamos con otra situación, bueno, siempre relacionado a la escena de crimen. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se dan cuando se tiene que procesar una escena de crimen? Le repito la tercera, Jennifer. La tercera causa que nosotros decíamos como importante para el buen procesamiento de una escena de crimen es que si se realiza el trabajo correcto dentro de una escena de crimen, con ello se va a lograr que la mayoría de casos sean resueltos de la mejor manera posible, ¿verdad? Con ello se va a evitar caer en la impunidad o lista de casos negros, como les mencionaba, sin resolver, ¿verdad? Esa es la tercera razón a considerar importante para un buen procesamiento de una escena de crimen. Lo que mencionaba, problemas más frecuentes en el procesamiento. ¿Qué problemas han visualizado ustedes? ¿Qué problemas han podido observar que se dan en el procesamiento de una escena de crimen? ¿O no han observado que hay algún problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún problema que hayan observado que se da durante el procesamiento de una escena de crimen? Yo acá tengo, dice Jason, cuando llegue el ente verificador, la escena ya está viciada, dice. Pues, cuando mencionamos cuáles son los problemas más frecuentes que hay en el procesamiento de una escena, aquí hay varios. Y escuchemos lo siguiente, ¿no? Dice, la primera es las autoridades, llámese Policía Nacional Civil o Ministerio Público, acuden con demora a esa escena, ¿no? Y el acudir con demora, el acudir tarde a ese lugar, a esos lugares de la escena, ¿qué hace más posible? La contaminación de una escena de crimen, de distintas maneras como se pueda ver.
Pero aquí hay una situación, ¿no? Y se los mencionaba también a primera hora, ¿no? En el caso del Ministerio Público, ellos para cada turno de evidencias, solamente hay un grupo. Solamente hay un grupo. Y si ese grupo, al momento del llamado de una diligencia que donde se necesite procesar una escena de crimen, están trabajando en una escena, tienen que esperar a finalizarla para trasladarse a ese nuevo lugar. Esa puede ser una de las causas para que ellos, como entes encargados de la investigación penal, lleguen tarde a ese lugar y poder trabajar en la escena del crimen. Otras de las causas por las cuales se dice que son problemas frecuentes que se dan es que la Policía Nacional Civil no asume cabalmente su responsabilidad de asegurar adecuadamente la escena. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la Policía Nacional Civil no asume cabalmente su responsabilidad de asegurar adecuadamente la escena. Porque si son personas que primero llegaron al lugar, pero no saben la forma como se debe de trabajar una escena de crimen, posiblemente ellos vayan a aislar o asegurar un área de la escena que sea muy pequeña. Necesitaba más espacio para aislarse y evitar esa contaminación, ¿no? Porque si ustedes se pueden dar cuenta hasta en los medios de comunicación, en el lugar de una escena de crimen, regularmente curiosos están a la orilla. Y porque está la cinta, no pasan hacia allá, ¿no? No ingresan a ese lugar, ¿no? Entonces, si ese lugar que se aseguró no es el suficientemente adecuado para un buen procesamiento de una escena del crimen, por desconocimiento de la Policía Nacional Civil, allí ya va a haber una contaminación. Una tercera causa que se considera a veces frecuente dentro de las investigaciones es a las escenas de crimen asisten un grupo de evidencias del Ministerio Público, así también como acuden investigadores de la Policía Nacional Civil, ¿no? Y no todos los elementos de la Policía Nacional Civil son anuentes a tomar las recomendaciones del fiscal, ¿no? Por eso mismo a veces existen contradicciones entre ellos, pero el que tiene a cargo la investigación, el que tiene a cargo ese procesamiento de la escena es el fiscal, ¿no? La policía es un auxiliar del Ministerio Público y deben de obedecer instrucciones en relación a ello. Una cuarta situación acá es la contaminación de la escena y las evidencias, ¿no? ¿Cómo se da la contaminación de la escena? ¿Cómo se da la contaminación de las evidencias? Hay muchas de las formas, ¿no? La contaminación de la escena puede darse porque si no había protección, no había aislamiento de esa escena del crimen, si es posible, los curiosos, familiares, amigos o lo que sea, llegan hasta el lugar donde esté una persona fallecida para verlo, identificarlo, cualquier situación que sea, pero de esa manera se da la contaminación del lugar, la contaminación de esa escena del crimen
Y las evidencias también pueden contaminarse de distinta manera. Pueden contaminarse porque se lleven del lugar algunas cosas, algunos objetos, porque ingresen al lugar algunas cosas u objetos que no sucedieron o que no son parte de esa escena de crimen, o simplemente con cambiarlas de lugar, cambiarlas de posición, ya se contamina esa escena. Otra de las situaciones es procesamiento poco profesional de la escena y las evidencias. En la actualidad, el procesamiento poco profesional de la escena y las evidencias acá ya es un poco menos frecuente esto, ¿no? Porque ya desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal, primero que fue en el 94 cuando se dio la reforma, ¿no? Pero desde que entró en vigencia ya ha transcurrido bastante tiempo y ese mismo tiempo ha hecho tener experiencia a los investigadores, a los encargados de procesar la escena y más conocimiento para no contaminarla. Entonces esos son los problemas más frecuentes que se dan en una escena del crimen. Hay muchas cosas o problemas que se pueden dar dentro de las escenas, ¿no? Miremos acá algo, cómo se contamina una escena. ¿Qué es una contaminación de la escena? La contaminación de la escena del crimen puede ser por cualquiera de las siguientes situaciones. Se dice en primer lugar que contaminación de la escena es toda acción que se realiza en la escena del crimen antes, durante la comisión del hecho mismo del delito y posteriormente a la comisión del delito que dio origen a la escena. Repito, contaminación de la escena es toda acción realizada antes, durante y posteriormente a la comisión del delito que dio lugar a la escena. Una segunda situación por la cual se puede considerar contaminada una escena de crimen es cuando de la misma, me refiero a la escena de crimen, le sustraen, le aportan o modifican el contenido o forma de los objetos. Bueno, sí. Acá puede pasar lo siguiente. Primero se dice cuando de la misma escena le sustraen, ¿no? Para que no la encuentren, voy a llevarme el arma del lugar con la que mataron a la persona. A eso se refiere la sustracción, ¿no? O cuando en ese mismo lugar de la comisión de ese hecho, yo cambio el arma con la que mataron por otra distinta, ¿no? Con ello se está modificando el contenido de los objetos que son parte de esa, o parte o evidencias de esa escena del crimen. Con cambiarle de posición al mismo cadáver que puede estar en el lugar, ya es contaminar una escena. Cuando
cuando homicidios han sido disimulados como suicidios, aparentando de que fue la persona víctima quien se disparó, con eso se está contaminando la escena. Es por esa razón, por las dos razones anteriores, se dice, ¿no?, que para evitar esa contaminación, las escenas deberían de ser lo más altamente restringidas. Si usted tiene protegida el área de una escena del crimen, más allá del espacio que debió haberse protegido, pues para mí no importa, ¿no? Pero lo importante es que lo fundamental de esa escena del crimen la protegieron, ¿no? Y a consecuencia de esa protección puede hacer que obtengan como evidencias algo que sea para buen resultado de la investigación. Se dice, ¿no?, que en la práctica no se espera tener escena de crimen con cero contaminación, ¿no?, pero lo menos contaminado posible. Eso es en relación a la contaminación de una escena de crimen. Ahora ya señalando directamente a personas quienes contaminan una escena de crimen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes contaminan una escena de crimen? ¿Qué dicen ustedes? Exacto. Familiares, curiosos, ¿quiénes más? Ajá. Acá ya mencionaron varios, ¿no? Ya mencionaron varios que la mayoría de los que ustedes han mencionado están dentro del listado que yo tengo por acá. ¿Quiénes contaminan una escena del crimen? Hasta los mismos perros, pero los perros no lo hacen a propósito, ¿no? Pero miremos ustedes quiénes contaminan una escena. La policía, ¿no? La policía, cuando no tienen la suficiente pericia o el suficiente conocimiento, ¿qué puede pasar cuando ellos no actúan de forma correcta en una escena, ¿no? Entonces, la misma policía, ¿no? Los curiosos ya los mencionaron, porque decíamos, ¿no?, si una escena de crimen no está resguardada, no está protegida lo suficientemente, entonces ahí vienen los curiosos y ellos quisieran ser los primeros, aparte de la policía y el mismo investigador, ¿no? Curiosos, ¿no? Y a veces somos tan curiosos que cuando pasamos por un lugar donde ha ocurrido un accidente, en lugar de pasar rápido para evitar menos afluencia vehicular, más despacio pasamos, ¿no?, porque queremos pasar mirando lo que está sucediendo, ¿no? Pero así somos de curiosos, ¿no? En lugar de ayudar, a veces perjudicamos, ¿no? Los bomberos, que lo menciona por acá Rosario, ¿no? Los bomberos. ¿Cómo los bomberos? Porque supuestamente, con el afán de salvar vida, los bomberos son los primeros que llegan, ¿no?
a quien primero llaman son a los bomberos, ¿no? Y los bomberos, ¿qué es lo primero que hacen a un lugar de un accidente? Es a revisar a la víctima, supuestamente en sus signos vitales, ¿no? Establecer si aún está viva o no, para prestarle colaboración, ¿no? Pero si está muerta, ya contaminó también el lugar, ¿no? Entonces, los bomberos, y ahora ya no es tanto, ¿no? Y ahora ya no es tanto como antes se miraba, ¿no? Uno miraba lugares de comisión de hechos delictivos cuando los bomberos llegaban al lugar y verificaban que la persona estaba fallecida, le colocaban la camilla sobre el cadáver, ¿no? Con eso lo tapaban, ¿no? Entonces, contaminación por parte de ellos. Contaminación que se sigue dando a consecuencia de lo mismo que mencionábamos, ¿no? Supuestamente por la intención de salvar vida. Otras personas que contaminan la escena es los familiares de la víctima, ¿no? Los familiares de la víctima. A veces uno dice, comprensible, ¿no? Comprensible porque ahí está un familiar, está un hermano, está un papá o está un familiar, ¿no? Pero ello no quita que a consecuencia de esa forma de actuar, de forma repentina, se produzca también que ellos contaminen ese lugar, ¿no? La prensa, yo creo que ustedes ya lo mencionaron también, ¿no? Reporteros, ¿no? Parte de la prensa, ¿no? La prensa, ¿de qué manera contamina esa escena del crimen? Ellos con el afán, con la intención de buscar noticias, quieren tomar la mejor panorámica, la mejor vista de ese lugar de la escena y posiblemente con eso estén contaminando esa escena. Y un actor fundamental en la escena del crimen. Aquí alguien de los que ya comentaron lo mencionó, ¿eh? El sindicado, ¿eh? El propio sindicado puede contaminar una escena del crimen, pero esa contaminación de esa escena del crimen por parte del sindicado es adrede, es a propósito, con la intención de dejar menos evidencia, ¿no? Pero el mismo sindicado puede contaminar una escena. Esas son las personas que más frecuentemente contaminan una escena. ¿Cuáles son las formas o métodos para procesar o trabajar una escena de crimen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las formas o métodos para procesar una escena de crimen? ¿Cuáles son? Ajá, muy bien. Marvin Hernández dice, en base al manual del MP, están los métodos de espiral, sectores, rejilla, ¿eh? Ajá. Entonces, los métodos que de acuerdo al manual de procedimientos,
para el procesamiento de una escena del crimen que aparece, que inclusive creo que aparece en Internet del Ministerio Público. Los métodos para procesar una escena del crimen son las siguientes: el método de espiral, el método de zona, el método de reja y el de franja o línea. Son 4 los métodos que existen para trabajar una escena de crimen. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de esos métodos? ¿A qué se refiere cada uno de esos métodos? El primer método, el método de espiral. ¿En qué consiste ese método de procesamiento de una escena del crimen? Ese método de espiral consiste en que el procesamiento de la escena del crimen se inicia del centro hacia afuera el procesamiento. El método de espiral consiste en iniciar el procesamiento de esa escena del centro de esa escena, del centro de esa escena hacia afuera, hasta el lugar donde está aislado, hasta el lugar donde está protegido como escena. El siguiente método es el de zona. El siguiente método es el de zona. El siguiente método es el de zona. Regularmente se divide la escena para procesarla por partes. Repito, el método de zona. Regularmente se divide la escena para procesarla por partes. De preferencia, de formas rectangulares. Acá, si existen 5 partes, pues van en orden en cada una de esas partes, y a ese método es el que se le conoce o se le llama método de zona. El método de reja, este es un método que también es una división, lo único que en partes más pequeñas al de zona. Acá van a haber más partes para trabajarlas y todo depende de esa importancia de esa escena, porque pueden encontrar muchas evidencias, muchos indicios que ayudarán al fiscal. Y el último método, es el de franja o línea. Este es un método que se utiliza para lugares que cuesta un poco caminar, son poco transitables, y acá podemos citar lugares montañosos, lugares boscosos, cunetas, pero en sí por eso es que se utiliza ese método de franja o de línea. Un poco más rústico el método a utilizar, pero se refiere al tipo de terreno, al tipo de lugar donde se produjo la acción. Ya vimos que el fundamento para la escena del crimen, el directo,
para indicarlo es el artículo 20 del Código Penal, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes también, adicional para el artículo 20 de la escena del crimen, también tomen en cuenta los siguientes artículos, que de una manera indirecta tienen relación con la escena del crimen. Los artículos estos son los siguientes: 256, 285, 289, 290, 309 y 314 del Código Procesal Penal. Adicional a esto, el artículo 40 y 48 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se van a dar cuenta de que cuando ustedes los lean, tienen relación con un proceso penal con la escena del crimen. ¿Tomaron nota de esos artículos? ¿Tomaron nota de esos artículos? ¿Por qué es importante la reserva o protección de una escena del crimen? ¿Por qué es importante la protección o la reserva de una escena del crimen? Y lo primero que se menciona acá es lo siguiente. Se dice de que es importante la reserva o protección de una escena del crimen por lo siguiente. No sé si ya tomó nota, Eric, pero ahí se los acaban de mencionar, ¿no? Los artículos que acabo de repetir, ¿no? 256, 285, 289, 290, 309 y 314 del Código Procesal Penal, ¿no? Jason le faltó uno. 40 y 48 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? Decimos entonces, decimos entonces que la reserva o protección de una escena del crimen es importante porque con la protección y el aislamiento de la escena del crimen es fundamental para el inicio de una investigación, ¿no? Toda vez que ayudan a prevenir la pérdida o contaminación de rastros, evidencias o de cualquier otro elemento material de prueba que obtenidos y tratados en condiciones óptimas pueden aclarar hechos y servir para identificar al autor del delito, asociarlo con con su estancia dentro de la escena del crimen, así también como con la misma víctima. Por eso se dice que una de las razones para reservar y proteger una escena del crimen, para eso es importante, ¿eh? Porque los rastros, las evidencias, de una forma manejadas adecuadamente, lo va a llevar a relacionarlo con el autor del delito, con la víctima también y con la misma escena. Por eso se dice que es importante.
Otra de las razones es que con el fin de asegurar la validez de un elemento de prueba material y por consiguiente su admisibilidad como prueba, es indispensable que a consecuencia de la reserva y protección de una escena de crimen, cada una de las evidencias que se obtengan, que se recaben en ese lugar, deben de reunir los requisitos siguientes. Requisitos de las evidencias que se obtienen del lugar de un hecho delictivo. El primer requisito es que exista una buena identificación de ese elemento de investigación, de ese medio de convicción, de ese indicio. Identificación de ese indicio. ¿Qué es? ¿Qué fecha se obtuvo? ¿Quién lo obtuvo? Y la firma misma de esa persona que la recabó. A eso se refiere la identificación del indicio, ¿no? Un segundo requisito es el embalaje, ¿no? Es el embalaje, ¿no? La protección adecuada de ese indicio, ¿no? De ese indicio, recordemos que cada uno de los indicios que se van recabando dentro de una escena de crimen, tiene su empaque para poderlo embalar. No podemos usar cualquier bolsa, cualquier objeto para embalar una evidencia. Es de acuerdo a la evidencia que se vaya a obtener. A eso se refiere, ¿no? Tercer requisito, el transporte, ¿no? El transporte de esa evidencia ya embalada. La conservación, ¿no? Por parte de la persona a cargo del proceso, por parte de la persona a cargo de la investigación, para trabajarlo en su momento adecuado. El almacenaje, ¿no? El almacenaje también en un lugar adecuado con el objeto de evitar contaminación o hasta la pérdida de la cadena de custodia. Esa cadena de custodia, que es el último requisito en relación a esos elementos. ¿Y qué consiste esa cadena de custodia? ¿En qué consiste? ¿No? Es la cadena de custodia se refiere a todo aquel procedimiento de manera correcta, de manera legal, que ha tenido la evidencia para poder concluir en relación al juez que fue tomada de una escena, que fue tomada por la persona a cargo de esa investigación, que fue evaluada porque el fiscal a cargo de la investigación así se lo pidió, y que fue regresada al fiscal a cargo de esa investigación después de su trabajo sobre esa evidencia. Y a consecuencia de eso mismo, se presenta al juez que conocerá de la investigación, ¿no? A cada uno de esos procedimientos sin la pérdida de su relación es a lo que se le conoce como cadena de custodia. Entonces, los requisitos que deben de reunir cada una de las evidencias que se obtienen o se incorporan a una investigación a consecuencia de un procesamiento de la escena del crimen son las ya indicadas.
Dentro de, dentro de esos artículos que les acabo de citar, ustedes al analizarlos se podrán dar cuenta ustedes que a consecuencia de esa facultad en la investigación y esa obligación que tiene el fiscal a cargo de un procesamiento de la escena del crimen, está hasta en las facultades de poder prohibir el retiro del lugar de la escena del crimen, personas que estén en el lugar, ¿verdad? Porque pueden ser importantes como testigos o inclusive como personas mismas de la comisión del hecho, ¿no? Entonces, si es necesario ordenar su retención por medio de la policía, lo pueden hacer, ¿no? Y ahí lo van a encontrar ustedes dentro de uno de los artículos que les acabo de mencionar. ¿Entendemos eso? ¿O tienen alguna duda o un comentario? ¿Lo entendemos? ¿Lo entienden o no lo entienden? Vamos ahora a que ustedes observen cuáles son las diligencias más importantes que se realizan en una escena de crimen, ¿verdad? ¿Cuáles son las diligencias más importantes que se realizan en una escena de crimen, ¿verdad? La primera es la inspección y el análisis previo del lugar de una escena del crimen. Esta primera diligencia es inspección y análisis previo de ese lugar, ¿no? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el motivo de esa inspección y de ese análisis previo de ese lugar? El objeto es no solamente observar lo que ha pasado, ¿no? Es visualizar qué lugar es necesario aislar para trabajar adecuadamente esa escena, ¿no? Entonces es la primera diligencia en una escena del crimen. La inspección y el análisis previo con el objeto de aislarla, con el objeto de protegerla y luego entrar al procesamiento. Luego de ya tener aislado el lugar de procesamiento de una escena de crimen, está en analizar el plan de procesamiento. ¿Qué métodos van a utilizar, ¿no? Si es el de espiral, es el de rona, es el de reja o de franja, ¿no? Sí. Cualquiera de los cuatro. ¿Cuál es el más utilizado? ¿Cuál es el más conveniente? A eso se refiere al plan de procesamiento, la forma en que se va a trabajar. Luego de ya tener establecidos el lugar, el plan de procesamiento, está la búsqueda y fijación de indicios, ¿no? O evidencia, ¿no? Se darán cuenta ustedes de que cuando observamos el procesamiento de una escena del crimen, cuando ya se está en la búsqueda y fijación de indicios, ahí se van colocando números, ¿no? Se van colocando números de acuerdo a lo que se haya encontrado, ¿no? Si dentro de esa escena hay indicios
que se corre el riesgo de que vayan a desaparecer serán los primeros en su procesamiento, ¿no? Luego de esa búsqueda y fijación de esos indicios que hay dentro de la escena, aquí viene las fotografías o videos del lugar de la escena del crimen para luego ya entrar a la documentación de cada uno de ellos. Luego de haber procesado todo lo que existe dentro de esa escena del crimen, viene el informe final del especialista a cargo de la investigación, ¿no? A cargo de la escena, ¿no? Y por último, en relación a lo más importante dentro de la escena, está la instrucción o la orden que da el fiscal a cargo de la investigación para trasladar evidencias, para trasladar objetos a los laboratorios, para análisis de balísticas, biológicas, químicas y grafotécnicas. Eso en relación a las principales diligencias que que se pueden realizar dentro del procesamiento de una escena. Ahora vamos con los tipos o clases de escena, ¿no? ¿Cuáles son las clases de escena que hay? ¿Quién me lo menciona? ¿Quién me lo menciona? ¿Cuáles son los tipos o clases de escena que hay? Ajá, exacto. Las clases o tipos de escena que hay, ahí lo encontramos en el mismo manual. Son tres las escenas, ¿no? Aunque realmente son dos, ¿no? La abierta, la cerrada y la mixta, ¿no? Aunque esta mixta sale de la combinación de las dos anteriores, ¿no? ¿En qué consiste la escena cerrada, ¿no? Esa escena de la comisión de un hecho delictivo que se le conoce como cerrada, como su nombre mismo lo indica, es aquella que se realiza en habitaciones, en apartamentos, lugares cerrados, ¿no? Lugares cerrados. La abierta, la que ya es contrario a la cerrada, porque se realizan como en parques, carreteras mismas, campos de fútbol, ¿no? A eso es lo que se le llama como escena abierta, y la mixta es la que se realiza con la combinación en parte de cada una de las anteriores, ¿no? Se inicia en un espacio cerrado y se va a terminar en un lugar abierto, o al contrario, ¿no? Se inicia un espacio abierto para luego ir a un lugar cerrado. Eso es en lo que se refiere a los tipos o clases de escena, ¿no?
Marvin, si nos puede comentar qué buscamos en una escena de crimen. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos dentro de una escena, bueno? Dentro de un lugar donde se ha cometido un delito. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos en ese lugar, bueno? ¿Qué dicen? Ajá. Buscamos pruebas, buscamos indicios. ¿Para qué, bueno? ¿Para qué buscamos evidencias? ¿Para qué buscamos indicios? Ajá, se dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca en una escena? ¿No? En una escena podemos decir nosotros que lo que buscamos y lo que pretendemos en ese lugar es la búsqueda de cualquier indicio que nos ayude a encontrar la verdad, respondiendo por lo menos a las interrogantes siguientes, ¿no? De cada uno de los indicios, de cada una de las evidencias que nosotros podamos localizar dentro de una escena, lo que buscamos y lo que pretendemos es que además de encontrar esa evidencia, que además de encontrar esos objetos, de la forma en que sea, esto nos ayude a responder a las interrogantes siguientes, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió ese hecho? ¿Por qué se dio? ¿Quién lo cometió? ¿Y en dónde se cometió? ¿No? Esas, esas son algunas de las interrogantes que nosotros buscamos o el investigador mismo busca con esos indicios, ¿no? Por eso es que, por eso es que el fiscal, al finalizar una investigación, es importante analizar, ¿no? Si en una investigación tenemos un hecho denunciado, nosotros debemos de confrontarlo con los medios de investigación que hay, ¿no? ¿Qué nos prueba? ¿Para qué nos sirve cada uno de estos medios de investigación? ¿No? Nos responden a las interrogantes que nos hemos planteado. Podemos nosotros determinar quién fue el actor del delito, la razón para eso y las interrogantes previas que hay, y si estos medios de investigación son suficientes para pedirle al juez una orden de aprehensión de esta persona a consecuencia de esos medios de investigación, pedirle al juez una primera declaración, si lo vamos a convencer con eso, pero aparte de convencerlo al juez y a los demás sujetos procesales, convencernos nosotros mismos como investigadores si tiene o no responsabilidad, ¿no? Eso es lo fundamental con los medios de investigación, ¿no? Yo no tengo ningún lugar a dudas para creer que esta persona sí tuvo participación en esos hechos, ¿no? Y ese convencimiento, como fiscal, a mí me los va a dar cada uno de los medios de investigación que tengo, de forma directa o de forma indirecta, integrados unos con otros, ¿no? Entonces,
Entonces acá nosotros debemos de hacernos las interrogantes siguientes, ¿no? Con una investigación penal, lo que se busca, lo que se pretende es lo siguiente, ¿no? ¿Quién realizó el hecho? ¿A quién se lo realizaron? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo realizó? ¿Dónde? ¿Y por qué razón, ¿no? Esas son interrogantes que, si ustedes se dan cuenta, si alguno de los que están aquí conectados, que apenas son 45 y tenemos como 100 y algo de personas inscritas, ustedes tal vez se han dado cuenta de que cuando nosotros imputamos un hecho, imputamos la comisión de un hecho delictivo a una persona, nosotros prácticamente lo hacemos tomando en cuenta esas interrogantes, ¿no? La última interrogante es ¿por qué razón lo hizo? No siempre encontramos esa respuesta con los medios de investigación, ¿no? Pero sí logramos comprobarle al juez quién lo hizo, a quién se lo hizo, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, cuándo lo realizó y dónde, ¿no? Miren ustedes, una imputación en una primera declaración tiene prácticamente las respuestas a esas interrogantes. Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta y entender la razón de una escena de crimen. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Dudas o preguntas? ¿Qué dicen? ¿No tienen ninguna duda? ¿Sí lo entendieron? Fíjense que si nosotros miramos a los grupos encargados del procesamiento de una escena de crimen, los que acompañan regularmente a los investigadores o a los encargados por parte del Ministerio Público, regularmente son investigadores, bueno, son investigadores, pero repito, esos investigadores que no van de forma aislada, ¿no? Esos investigadores tienen que estar sujetos a las directrices, a las instrucciones que el fiscal le pueda dar, ¿no? Porque la Policía Nacional Civil, repito,
es un auxiliar de la Administración de Justicia, es un auxiliar del Ministerio Público en la investigación, ¿no? Excepcionalmente, para evitar problemas más grandes, mayores, la policía puede investigar sola, pero tiene la obligación de informar al fiscal de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con relación a las escenas, ¿no? Quiero, quiero comentarles que Elena, quien es, quien colabora con nosotros en las clínicas secciones E y F, como a ustedes como sección F ya se les pidió que se integren en grupos no mayores de 10 personas y que es ya integrado ese grupo, le hagan llegar a Elena el listado con el nombre del coordinador, correo y teléfono de esta persona, porque a esta persona le va a hacer llegar un listado de casos que ella ya tiene para que ustedes los respondan, los analicen de manera grupal y de manera grupal entreguen ese trabajo. Ese trabajo tiene una ponderación, un valor de 5 puntos que van a depender si el trabajo está bien, ¿no? Si el trabajo está completo de manera correcta, pues tendrán derecho a los 5 puntos, ¿no? Si está incompleto o está mal contestado, entonces de esa manera también van a obtener su puntaje, ¿no? Entonces les encargo, por favor, a cada uno de los coordinadores de los grupos que le hagan llegar el listado de las personas que no lo han hecho para que les pueda hacer llegar también el listado de casos, ¿no? Estos casos los quiero respondidos a más tardar el otro fin de semana para que me lo hagan llegar a mi correo electrónico. Este correo electrónico ya lo tiene Elena, pero de igual manera yo se los voy a repetir. Es Hipólito con H, ¿verdad? 12 paniagua@hotmail.com. A este correo me lo hacen llegar por medio del coordinador, pero el coordinador también es el responsable de enviarme junto al trabajo el listado de grupo con las observaciones, si alguien no trabajó, quién es, o si alguien no trabajó totalmente, para hacerlo saber, ¿no? Porque los punteos van de acuerdo a la participación de cada persona en los grupos, ¿no? Y adicional a esto, el coordinador debe de guardar ese trabajo porque va a llegar un momento que yo se los voy a pedir. Entonces, estamos ahí con eso para que Helen, le respondo a la pregunta que usted hace, ¿no? Helen pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede si el fiscal no realiza bien el embalaje de las pruebas en la escena del crimen? ¿Es aceptada o regularmente o rechazada? ¿O si se le toma en cuenta en el proceso penal? Yo le digo, si hay algún problema
con el embalaje de la evidencia, que no se haya embalado de forma correcta, y si a consecuencia de ese mal embalaje el resultado fue distinto, pues el caso va a tener problemas, ¿no? Si no va embalado de forma adecuada, pero el resultado sí fue el que se esperaba, en la audiencia donde se vaya a utilizar ese medio de convicción, posiblemente la defensa vaya a protestar la forma en que se está incorporando, ¿no? La forma en que fue embalado, ¿no? Pero ya al momento de valorarlo, será decisión del juez si le da valor positivo para los intereses del fiscal o de qué manera lo valora. Puede aportarse, puede incorporarse. Ya va a ser decisión del juez al final si lo valora de forma positiva para los intereses del fiscal o no lo valora de acuerdo a las argumentaciones de la defensa y el resultado mismo de la investigación, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, estamos acá con esto. Por el día de hoy, acá lo vamos a dejar, ¿no? El otro fin de semana continuamos con ya teoría del delito para irnos acercando a lo que es el proceso penal ya en sí, en cada una de sus etapas, ¿no? ¿No hay alguna pregunta más? Sí, con la observación que hace Marvin, ¿no? El fiscal es encargado de dirigir la investigación, ¿no? Más para el embalaje de cada uno de los indicios, hay técnicos especiales que conocen la forma en que se debe de embalar cada indicio, cada evidencia que se recolecta dentro de una escena de crimen. Entonces, si ya no hay más interrogantes, lo dejamos acá el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Yo observé, estuve atento a la cantidad de personas que estuvieron conectadas y únicamente se conectaron 45, ¿no? Entonces, lo dejamos acá el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su nombre. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y hasta el próximo día, ¿no? Muchas gracias. Se cuidan.